Hola, muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. En esta oportunidad, en la sesión número 19 de las clases de Historia, el objetivo es comprender el camino hacia la democracia en las polis de Atenas. La poli de Atenas, era una de las polis más importantes de la civilización griega, ya por lo tanto nos vamos a enfocar en esta polis porque prácticamente lo que se da en la polis de Atenas es lo que se va a estar dando en prácticamente todas las polis del territorio, ¿cierto?, de los Balcanes, donde estaban todas las ciudades-estado, entonces esta gran civilización. Por lo tanto, la polis de Atenas va a ser el ejemplo a seguir prácticamente de todas las polis. Como ustedes, ¿cierto?, recordarán, en la clase anterior nosotros estuvimos viendo las partes de las polis, ¿cierto? Respecto a... Aquí voy avanzando. Primero, obviamente, definiendo lo que es, a su zona urbana, a su zona rural, a la Acrópolis, ¿cierto? Como el sector de la polis, uno de los más importantes, y los ciudadanos que habitaban la polis, ¿ya? Y justamente cuando hablamos del ágora, ¿cierto?, los ciudadanos, de la asamblea, que son elementos de la democracia, nosotros en el objetivo de esta clase hablamos del camino hacia la democracia, es decir, no siempre fue democracia, la polis no siempre fue democrática, tuvo momentos en que pasaron por otros sistemas de gobierno, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de los sistemas de gobierno que existían. Primero que todo, ¿cierto?, la democracia, para definirla, es una forma de gobierno surgida en la antigua Grecia, en la cual el poder político se distribuye entre los ciudadanos quienes eligen a sus autoridades. Por lo tanto, el concepto de democracia nosotros también lo tenemos como un legado, ¿cierto? Nosotros elegimos a nuestros representantes, por lo tanto podremos decir que somos un país democrático. Etimológicamente, es decir, la palabra deriva de demos, ¿cierto?, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. Por lo tanto, la democracia es el gobierno del pueblo, ¿ya? Y esto se ejerce también por las asambleas, que son grupos de personas que llevan a cabo entonces las decisiones políticas, y por lo tanto hablamos de un sistema muy similar al que nosotros tenemos. Por lo tanto, este es el origen del sistema democrático, actual, ¿ya? Bueno, en esto nosotros habíamos quedado en la clase anterior, hablamos de tres grupos de personas que cumplen diferentes funciones. El bulé, que está compuesta por 50 ciudadanos por tribu mayores de 30 años, electos anualmente, y la función es presentar decretos para que sean aprobados por la Asamblea, dicta decreto ejecutivo, ejerce dirección administrativa, controla la función administrativa. Por lo tanto, el bulé vendría siendo lo que es un presidente de la República, o más bien el poder ejecutivo. Es el encargado de administrar la polis, ¿ya? Hoy en día el presidente o el poder ejecutivo se encarga de administrar un país, ¿ya? La diferencia es que este no era una persona, sino que eran varios. El IASTA, ¿cierto?, son los jueces o poder judicial, por lo tanto son los encargados de administrar obviamente la justicia. Ya son compuestas por 6.000 miembros anuales elegidos por mayores de 30 años, por lo tanto era un comité bastante grande para que todos los juicios, ¿cierto?, las sentencias que se podrían dar fuesen lo más democrático posible. Y la asamblea, entonces, que estaba compuesto por todos los ciudadanos mayores de 20 años, acá todos participaban, ¿cierto? O todos los que podían tener la ciudadanía, ¿cierto?, los que fuesen libres, los que fuesen digamos, hombres también. Recuerden que en la clase anterior dijimos que había muchas personas que no formaban parte de los ciudadanos, tenían funciones de crear las leyes. Por lo tanto, este vendría siendo como el poder legislativo, ¿ya? O vendría siendo como el Congreso Nacional. Esa sería la Asamblea. Por lo tanto, como ustedes verán, hay tres grupos de personas que cumplen prácticamente lo que nosotros conocemos actualmente como los tres poderes del Estado. ¿Mm? En la democracia, como yo les decía, se ejercía prácticamente por todos los ciudadanos, todos tenían voz y todos tenían voto. Existía un orador que exponía sus ideas desde una tribuna, y todos los ciudadanos podían hacer el uso de la palabra. El tiempo para hablar lo marcaba el reloj de agua llamado Klepsta, ¿ya? Y los proyectos se votaban a mano alzada. Por lo tanto, como ustedes verán, la participación democrática era de verdad democrática. Aquí todos los ciudadanos tenían parte. Aquí todos tenían voz y voto. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá llevar a cabo esto en una plaza, por ejemplo, la Plaza Victoria en Valparaíso? ¿Mm?
que existan toda la cantidad de gente, una persona ahí dando su idea en una plaza como esta. Se hace un poco difícil por la cantidad de árboles, ¿cierto? La forma en que está construida la plaza, porque no da mucho espacio a que la gente se pueda reunir y escuchar mutuamente. ¿Ya? Esa es una de las grandes características de las plazas en Grecia, que son plazas abiertas como esta. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, una plaza de la polis, donde la gente podía reunirse a comentar, ¿cierto? A legislar. En cambio, en las plazas chilenas se hace medio complicado. Eso ha ido cambiando. La polis de Atenas. Bueno, hablemos un poco de la evolución política. Yo le dije que no siempre esto fue una democracia. Pasó por momentos de monarquía, de aristocracia, de plutocracia y de democracia finalmente. Vamos viendo entonces en qué consistió todo esto. La monarquía entonces que se da desde el año 1150 a.C. aproximadamente, por distintas polis, tenían como sistema de gobierno la monarquía, donde el rey contaba con el poder político, militar y religioso, además de impartir la justicia. El rey asesoraba al Areópago, que era un consejo formado por los jefes de las familias nobles, las cuales descendían de los primeros y más antiguos habitantes. Todo este poder monárquico se extendió hasta mediados del siglo VII a.C. Con esto entonces parte el inicio de este gran proceso, ¿cierto?, hasta la democracia. En esta oportunidad yo les voy a pedir entonces que si pudiesen buscar qué significan estos conceptos o cómo se podrían llevar a cabo estos conceptos o qué les parece incluso estas formas de gobierno, podríamos compartirlo en las clases consultivas, porque es ahí donde vamos a explicar entonces cada uno de los procesos que pasó Grecia para llegar a la democracia. Vamos a explicar entonces más detalladamente lo que es una monarquía, ¿ya? De la monarquía después derivan otros tipos de monarquías como la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria, de la cual vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de lo que es la aristocracia, ¿ya? Compuesta obviamente por gran parte de la oligarquía, que también vamos a entender ese término. Vamos a hablar de la plutocracia, que es el gobierno de los ricos, y finalmente de la democracia, y vamos a compartir entonces qué forma de gobierno a ustedes les parece más adecuada, ¿ya? O cuál le parece menos adecuada. Entonces lo vamos a dejar hasta acá porque vamos a seguir explicando todos los conceptos en la clase consultiva. Eso, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Hasta luego.